Conozco a muchos amigos y amigas que ya adultos, aún tienen ciertos malos recuerdos o temores con respecto a los muñecos y muñecas, miedos que se originan de muchas maneras en la más tierna infancia, por lo que al compartir con todos ustedes esta leyenda, espero no hacer resurgir viejos terrores infantiles, pues como todos sabemos bien, no hay nada más aterrador para el ser humano que ver surgir el pavor y el miedo en algo muy cercano y antes amistoso, pero que puede volverse en un ser espantoso. Esta es la historia de Robert. La historia comienza en el hogar del señor y la señora Thomas Soto, el año 1896. Donde era muy conocido el hecho de que los Soto abusaban de sus sirvientes y no eran muy amables con la gente. Se dice que la señora Otto despidió a 4 de sus empleados cuando los vio en el jardín en una ceremonia que ella creyó que era brujería, por lo que inmediatamente los echó. Había uno de los sirvientes, del cual se decía que estaba iniciado en el arte de vudú y que de acuerdo a la historia, esta joven sirvienta le obsequió a Gene un muñeco. El muñeco medía 3 pies de altura, y estaba relleno con paja. La sirvienta dio al muñeco muchos rasgos físicos que recordaban a los del joven Jin, incluso se dice que Robert tiene cabello de Jin y aunque parezca, el cabello que ahora tiene Robert cambió de color, cosa que es totalmente. Gene decidió nombrar al muñeco como Robert, y a partir de ahí se convirtió en el compañero del niño. Pronto se convirtió en costumbre para los Otto el escuchar a su pequeño hijo hablando con su juguete todo el tiempo, pero lo que era extraño era que los Otto escuchaban a su hijo respondiendo a sus preguntas con una voz muy diferente y extraña. A partir de entonces cosas extrañas comenzaron a ocurrir en la casa, los vecinos reportaban con frecuencia ver al muñeco moverse frente a las ventanas de la casa cuando los Otto no estaba en casa. Por otro lado, Jane Robert comenzó a culpar al muñeco de pequeñas travesuras y sucedidos en la casa. Incluso los padres escucharon al muñeco reír y moverse por la casa. Jane comenzó a tener pesadillas, y despertaba gritando por la noche. Cuando sus padres respondían a los gritos de su hijo, a menudo encontraban los muebles volcados y fuera de lugar y a su hijo muerto de miedo. Por regla general solían encontrar a Robert a los pies de la cama de su hijo y con una mirada extraña en los ojos mientras que Jane gritaba. Robert lo hizo. Hartos sus padres y para poner fin a la situación, decidieron que Robert acabara arrumbado en el ático cubriéndose de polvo. Al morir su padre, Gene recibió como herencia la casa donde vivió su infancia, así que decidió mudarse a su nuevo hogar en compañía de su esposa. Además de aprovechar el espacio de su antigua casa para poder trabajar sin problemas ahora que era un artista y sobre todo darle uso al mirador que se encontraba en el techo de la casa desde el cual podría inspirarse para obtener material para sus obras. No pasó mucho tiempo después de haberse mudado, cuando en el ático descubrió a su olvidado compañero de juegos y lo sacó de ahí para colocarlo en el mirador del techo. A partir de ese momento, el vínculo que hubo en la niñez entre ellos dos volvió a hacerse presente, lo que provocó una atmósfera rara y desagradable en la casa, la cual la esposa de Jin resintió mucho. Así que aprovechando una ausencia de su esposo, ella decidió que había tenido suficiente y lo regresó al ático. Cuando Jane regresó y se enteró de lo que su esposa había hecho, se disgustó mucho y rápidamente corrió a rescatar a su amigo del ático, diciéndole a su mujer que Robert necesitaba una habitación para él mismo mientras lo colocaba de nuevo en el mirador. Y en ese momento la esposa de Jin comenzó a dudar de la cordura de su esposo. Entonces en Key West comenzaron a correr rumores sobre Robert y sus maldades. Mucha gente contaba historias en las que decían haber visto y escuchado a Robert hacer cosas desde el mirador, ya que era común verlo desplazarse por la casa. Decían que Robert les hacía muecas y se burlaba de ellos cuando pasaban cerca del lugar. Los niños de las escuelas cercanas evitaban el pasar cerca de la casa de los Otto, por temor a descubrir que Robert los estuviera espiando desde el mirador. E incluso los Otto dejaron de recibir visitas porque ya nadie quería visitarlos. Gene incluso dijo haber ido al mirador y encontrar a Robert meciéndose frente a la ventana quejándose de su encierro. Cansado de Robert y sus travesuras, Jane lo devolvió al ático. La gente que los visitaba reportaba el escuchar pasos en los cuartos del piso de arriba e incluso algunas risas que se escuchaban en ciertas partes de la casa, lo que de nuevo provocó que la gente se rehusara a atender las invitaciones que los Otto hacían. Jane Otto murió en 1972, y su esposa vendió la casa rápidamente dejando a Robert olvidado en el ático y de nuevo las historias fueron olvidadas. Hasta que una nueva familia llegó a la casa y Robert fue descubierto por la hija de aquella familia.
La pequeña, que tenía 10 años, se emocionó mucho al descubrirlo, e inmediatamente lo bajó a su habitación junto con sus demás muñecos. Pero al parecer, la niña no fue del agrado de Robert y comenzó a molestarla, al punto en el que la niña gritaba de terror por las noches, y cuando llegaban sus padres, la niña muerta de miedo señalaba al muñeco sobre su cama alegando que trataba de matarla. Aún después de 30 años, esta mujer sigue jurando que el muñeco se movía y trataba de matarla porque el muñeco no la quería. Robert todavía viste con su traje blanco marinero abrazando su león de peluche. Si lo quieren conocer pueden visitarlo en el Museo Martello en Key West, pero como última advertencia les comento lo que dice la gente: cuando se encuentren en dicho museo y quieran tomarle una fotografía, primero hay que pedirle permiso para poder hacer esto. Si el muñeco inclina la cabeza hacia un lado, eso quiere decir que él está de acuerdo y no habrá ningún problema, pero si él no hace nada y usted insiste en dicha acción o se ha burlado de él, lo más probable es que su cámara deje de funcionar y según la historia popular de la maldición de Robert caerá sobre ti, no solo afectándolo a ti, sino a sus seres queridos. Si no creen, solo es cuestión de darle un vistazo a las paredes de la sala, donde se pueden observar infinidad de fotografías y cartas en las que le solicitan a Robert que levante la maldición que ha caído sobre ellos. Incluso en el museo donde se encuentra hoy, se dice que por las noches se puede oír ruidos y ver sombras desde su exhibición. Es más, se dice que al fotografiarlo o grabarlo, en ocasiones mueve su cabeza. Hay problemas con la cámara, como cuentan en el segundo vídeo, que le movieron el sombrero para fotografiarlo y la cámara no funcionó. Al ponerle el sombrero en su lugar la cámara volvió a funcionar normalmente. El muñeco parece una persona, pero esta idea puede ser cierta. La historia es real. El siguiente texto se trata de un email. Para desconocido. Asunto. Bre, por favor lee esto. Bre, no borres esto. Sé que me odias, pero fuimos las mejores amigas una vez y necesito que leas esto. Yo creo que estoy en serios problemas y no hay nada que puedas hacer, pero necesito que leas esto y que lo entiendas. Sé que no hemos hablado desde las seccionales. Ha sido siempre, pero lo que te pasó no fue culpa mía. Por lo menos, no fue del todo culpa mía. Sé que todo el mundo piensa que lo era, pero yo nunca haría nada para lastimarte. Esto va a sonar loco, pero tengo que decirte esto para que todos lo sepan. Todo empezó cuando estábamos en el 8º grado. Fue la noche antes de la competición Classic Cristal. Yo estaba en casa y no pude dormir porque estaba muy nerviosa por competir. Bueno, yo estaba navegando por la web y todo eso, pero no podía concentrarme en nada. Yo estaba sentada allí, así que me busqué a mí misma en Google. Nunca debí haber hecho eso, breve. En un primer momento encontré todas las cosas usuales que puedes encontrar si te buscas a ti mismo, pero, a continuación, encontré un enlace a una página de Wikipedia acerca de mí. Pensé que nuestro club lo había hecho, o mi padre, mis amigos o algo así, pero no había mucha información, solo algunos datos básicos acerca de patinaje, la ciudad en la que vivía, pero lo que más me extrañó fue que decía que gané la Crystal Classic de ese año. Me reí, me pareció que seguro alguien lo hizo para animarme. Me enfrenté a mi papá al respecto, pero él negó haberlo hecho. Cuando gané la competición al día siguiente, yo estaba feliz. Esa fue la primera competición que nunca había ganado y me sentía realmente bien. Recuerdo lo duro que trabajé después de eso. Fue entonces cuando mis padres contrataron a Sergei para entrenarme. Ya sabes lo mucho que les debió costar. Después de eso, miraba mi página antes de cada competición y siempre acertaba en el resultado que había yo escrito. Dijo que iba a ganar los regionales a 15, y todo se hizo realidad. Después de eso, Sergei convenció a mis padres de que tenía una oportunidad real en los Juegos Olímpicos, que es cuando me sacaron de la escuela. Patiné todos los días, pero yo no estaba progresando de la manera que Sergei dijo que necesitaba si quería una oportunidad por el campeonato. Yo estaba trabajando duro y estaba patinando bien, pero aún Sergei dijo que no era lo suficientemente buena. Cuando llegaron los seccionales todo lo que pude pensar fue en ganar, así que hice algo que no debía.
todo el mundo decía que tú eras la favorita y me sentí como si hubiera perdido, así que hice una cuenta de Wikipedia y traté de actualizar mi página para escribir que yo era la ganadora. El caso es que después de actualizar la página, la registré, todo lo que había escrito era: Anora Petrova es una perra egoísta que va a conseguir lo que se merece. Me derrumbé. Es por eso que parecía tan horrible al día siguiente. Yo estaba aturdida. Recuerdo haber visto tu rutina y ver la cuchilla de tu patín romperse. Lo siguiente que recuerdo es que estaba en el suelo y mi cara estaba cubierta de sangre porque la punta de la cuchilla salió volando y cortó mi frente. Entonces me dijeron que era culpa mía porque tenía tus patines en mi poder antes. Sinceramente, no he hecho nada a los patines. Quería ganar, pero yo no haría nada para lastimarte. Cuando me dijeron que estaba expulsada de las competiciones, todo el mundo dijo de que conseguí lo que me merecía. Nadie se preguntó por mi lado de la historia. Supongo que has oído que Sergei me dejó después de eso. Dijo que lo arruiné. Nadie quería hablar conmigo. ¿Sabes lo que se siente al ser condenada al ostracismo por todo el mundo? Y entonces la página se puso peor. Cada vez que iba a verla, decía cosas horribles sobre mí. Lloraba cada vez que lo leía, pero no podía dejar de verla. Yo sabía que tenía que hacer algo, así que hice una queja a la Wikipedia. Incluso he intentado llamar, pero nadie había reclamado saber nada de la página. Yo estaba sola en casa la noche del viernes y me decidí a verla para ver si se había retirado. La página aún estaba allí, solo que esta vez decía: Anora Petrova es una pequeña huérfana patética. Me asusté. Llamé a mis padres para avisarles, pero cada vez que yo llamaba lo único que oía era una horrible risa en el otro extremo. Debí haberlos llamado 100 veces hasta que no pude soportar el sonido de las risas más. Después del accidente, la policía me dio el teléfono de mi padre y no había ningún registro de mis llamadas esa noche. Estaba devastada. Antes yo estaba todo el día entrenando y estudiando, nunca me di cuenta de lo sola que había estado todo el tiempo. Sé que trataste de contactarme, pero yo estaba tan deprimida y enojada que me encerré de todo. Cuando cumplí 18 años y conseguí dinero, llegué a Suiza. Tengo que reinventarme. Perdí la técnica, sé que ha sido hace un año y siento que todo lo que ocurrió fue hace más tiempo. Es por eso que no debería haberlo hecho, breve. Te estoy escribiendo desde un antiguo hotel fuera de Praga. Voy a hacer una audición para el Circo de Hielo mañana. Sé que es el tipo de cosas de las que solíamos burlarnos, pero realmente quiero esto. Me sentía muy nerviosa y volví a revisar mi página. Es muy difícil decir esto, pero cuando entré en la página para ver si me salía el trabajo de mañana, todo lo que decía era: Anora Petrova murió sin amigos y sola, y la fecha de hoy aparece como la fecha de mi muerte. Estoy llorando tan fuerte que apenas puedo escribir esto. Pero quiero que sepas la verdad. Si no me creen, les adjunto una captura de pantalla de la página para que lo hagan. Todo está tal como te dije. No sé qué hacer. Yo no conozco a nadie aquí y nadie habla inglés. Sigo refrescando la página una y otra vez. Dios, no sé qué hacer. Sigo refrescando la página, pero todavía no ha cambiado nada. Estoy esperando a medianoche, no sé qué hacer, así que me encerré en mi habitación. Faltan unos pocos minutos para la medianoche ahora. Todo lo que puedo hacer es actualizar la página. Estoy agotada, pero no puedo parar. Tengo miedo de dejar el ordenador hasta que sepa lo que sucede a continuación. Atentamente, Anora. Anora Petrova fue encontrada en el hotel mencionado en el correo, muerta frente a su computadora. La causa de muerte es aún desconocida. Las clases virtuales nunca han sido de mi mínimo agrado, he oído que las conexiones fallan constantemente y las clases tienen problemas, pero en mi caso los profesores y los padres de los alumnos se las han ingeniado para que las conexiones en las jornadas sean casi perfectas, por lo que el único problema con las clases virtuales es que todo es mucho más aburrido y se aprende menos.
Ya sabiendo esto, en una de estas clases, es de suponer que yo me encontraba al borde de caer totalmente dormido, era de tarde y yo estaba encerrado en mi cuarto presente en una clase, escuchando la vaga explicación del profesor de filosofía sobre la existencia. Aquel profesor era uno de los que exigía que todos los alumnos mantuviésemos las cámaras activadas para comprobar si alguien como yo se dormía o se iba de la clase, y en varias ocasiones el profesor alzó la voz para que los que como yo estábamos aburridos nos mantuviéramos centrados en la explicación. El hecho es que todos se estaban durmiendo a mitad de la clase y eso lo pude notar gracias a los recuadros en la pantalla de mi computadora que mostraban a todos los demás alumnos en vivo. Sin embargo, hubo un de estos recuadros que me llamó la atención tanto que mi sueño comenzó a disiparse y mi atención se puso aguda. El recuadro mostraba la cámara de uno de los estudiantes el cual estaba actuando de una manera extraña en ciertos momentos. Me mantuve con la mirada en él, y noté que estaba en su cuarto sentado frente a su computadora, y él estaba congelado sin moverse en lo absoluto. Su cuarto estaba algo oscuro, vi como su mirada estaba en blanco a la cámara, y además su boca se movía a una velocidad muy rara, como si estuviese hablando, abriendo y cerrando la boca, hasta a veces sonriendo y todo esto en fracciones de segundos. Obviamente me perturbé pero mantuve la calma y dejé de prestarle atención a la clase para enfocarme en la cámara de ese alumno. Durante un año estudié con él, en la misma clase, pero nunca le hablé mucho. En mi mente me dije a mí mismo que de seguro se llamaba Alan, y así fue, al comprobar que en la lista de conectados figuraba su nombre, Alan. Seguí observando, y entonces de golpe me aterroricé al ver como aquel chico ya no solo movía su boca, sino que sus extremidades también, al igual que su cuerpo, daba vueltas, se levantaba y se sentaba de nuevo, a veces desaparecía y aparecía en otro lugar del cuarto, todo era muy horrible y además, todo esto ocurría en muy pocos segundos, a velocidades imposibles. Se mantiene sentado por unos 20 segundos, luego se enloquece y se mueve de formas grotescas durante 2 segundos y luego vuelve a su posición frente al computador, para mantenerse quieto por otros 20 segundos y luego volver a repetir todo. Así se la pasaba. Llegué a pensar que su cámara estaba dañada, o su conexión, o algo, pero no podía ser normal. Algo le pasa a Alan, profesor, escuché que dijo una chica, y allí supe yo no era el único que veía aquellas cosas en la pantalla. Pero cuando el profesor miró detenidamente a Alan, este se mantuvo quieto y con sus ojos ahora normales, actuando como si estuviese confundido por el comentario de la chica. Yo me sorprendí al igual que unos pocos, pero la clase siguió. No pasó mucho tiempo, para que nuevamente, aquel Alan comenzara a actuar y moverse de maneras tétricas e imposibles, y esta vez, aquel chico se acercaba a la cámara y nos miraba con sus ojos totalmente emblanquecidos y con su boca torcida y pixelada. De hecho su rostro parecía distorsionarse y cambiar, su nariz se tornaba muy larga y puntiaguda, su mandíbula se descolocaba, sin embargo el profesor no podía verlo ya que la mayoría del tiempo estaba mirando hacia su tablero, en el que tenía todos los apuntes del tema visto. Realmente todos los presentes estábamos muy asustados, y nadie se atrevía a decir algo, pues es de muy mala educación activar tu micrófono e interrumpir la clase diciendo cosas que no tienen importancia. Justo cuando el profesor dirigía su mirada a su pantalla, aquel chico Alan dejaba de moverse extrañamente, pero todo empeoró después cuando quedaban unos minutos para que la clase acabara. Alan desapareció por completo de su cuarto, y nadie sabía qué había ocurrido. Yo estaba confundido, pero mi expresión se mareó al notar que todos ponían caras de horror y asombro. Yo no sabía por qué todos ponían esas caras, ya que yo no veía nada raro en los recuadros de los demás. ¿Qué estaban viendo? Supe que estaban mirando a mi cámara, así que con un creciente miedo en mí, comencé a voltearme hacia atrás, ya que a decir verdad, sentí un aliento espantoso en mi nuca. Mi respiración se aceleró al escuchar conmigo en el cuarto unos sonidos, como si algo se acercara velozmente hacia mí, y volteé rápidamente dando un grito seco. Al fin no vi nada en mi cuarto, pero pude escuchar como alguien activó su cámara y estaba gritando por ayuda. Pasa que ese estudiante sentía que había alguien más en su cuarto, pero no se veía a nadie más que él. El profesor nos calmó y dejamos la clase hasta allí, y sumado a esto, Alan había dejado su cámara encendida pero ya no estaba allí. Desde ese día tuve miedo a entrar a las clases virtuales, sin embargo aquel chico Alan no volvió a aparecer. Unos días más tarde nos dimos cuenta todos que Alan había muerto hace unas semanas. Esta noticia nos contó otra profesora, y cuentan sus padres que fue durante una clase que sufrió un infarto. Sea lo que sea, ahora odio mucho más las clases virtuales, porque temo que aquel chico aparezca de nuevo. He quedado algo traumado con lo sucedido.
Para empezar, cabe destacar que Peter Terry era adicto a la heroína. Fuimos amigos en la universidad y lo seguimos siendo después de graduarme. Nótese que dije graduarme. Él se retiró luego de 2 años de esfuerzo mínimo. Tras pasar de los dormitorios en la universidad a un pequeño apartamento, no frecuentamos tanto. Hablábamos en línea de vez en cuando. Aim era líder en los años previos a Facebook. Hubo un periodo que no estuvo en línea por cerca de 5 semanas consecutivas. No me preocupó. Era un completo vago y adicto a las drogas, por lo que asumí que sencillamente le dejó de interesar. Pero una noche le vi entrar de la nada. Antes de poder iniciar una conversación, me envió un mensaje. David, hombre, tenemos que hablar. Entonces me contó de la casa sin fin. Obtuvo ese nombre porque nadie había nunca llegado a la salida. Las reglas eran simples y cliché. Alcanza el último cuarto del edificio y gana $500, 9 cuartos en total. Estaba ubicada fuera de la ciudad, a unos 6,5 kilómetros de mi casa. Al parecer, él lo había intentado y fracasado. Supuse que su intoxicadamente exageró la situación y salió huyendo por algún fantasma de papel o semejante. Me dijo que sería demasiado para cualquiera, era antinatural. Yo no le creí. ¿Por qué lo haría? Le dije que echaría un vistazo la noche siguiente, y no importaba lo mucho que tratara de convencerme de lo contrario, $500 sonaba muy bueno como para ser cierto. Partí el día siguiente. Esto es lo que pasó. Al llegar y asimilar mi primera impresión del local, ¿alguna vez han visto o leído algo que no debería causar pavor, pero que por alguna razón un escalofrío se arrastra por tu cuerpo? Caminaba hacia el edificio, y la sensación de malestar se intensificó conforme abría la puerta principal. Mi corazón se desaceleró y solté un suspiro de alivio cuando entré. El lugar se veía como el vestíbulo de un hotel cualquiera decorado para Halloween. Un letrero reemplazaba al recepcionista, decía, habitación 1 por aquí. 8 más le siguen. Llega hasta el final y ganas. Me reí e hice mi camino a la primera puerta. El área era una burla. La decoración que recordaba la sección de Halloween de un mini super, con fantasmas de tela y zombies animados que te gruñían al caminar a su lado. En el otro extremo estaba la salida, la única puerta además de la que usé para entrar. Caminé a través de las telarañas de juguete hacia la segunda habitación. Fui recibido por niebla cuando abrí la puerta. Sin duda hubo un avance en términos de tecnología. No solo había una máquina de humo, sino también un murciélago colgado del techo y volando en círculos. Parecían tener una banda sonora de terror barata reproduciendo desde algún punto de la habitación. No vi un equipo de música, pero supuse que debían haber utilizado un sistema de megafonía. Pasé por encima de unas cuantas ratas a cuerda y me fui con el pecho en alto a la siguiente zona. En la tercera habitación es cuando las cosas empezaron a cambiar. Superficialmente, no podías ver nada fuera de lo ordinario. Había una silla en el medio del piso tapizado con fina madera, una sola lámpara en la esquina hacía un pobre trabajo iluminando el lugar, y proyectaba algunas sombras en el piso y paredes. Ese era el problema. Sombras. Dejando fuera la de silla, había otras. Fue al momento que supe que algo no estaba bien. Ni siquiera pensé mientras automáticamente intentaba abrir la puerta por la que vine estaba asegurada desde el otro lado. Aquello me desconcertó, ¿alguien las aseguraba a medida que progresaba? No, no había manera. Le habría escuchado. ¿Un seguro mecánico? Quizá. Pero estaba demasiado asustado como para pensar realmente. Me volví al frente de la habitación y las sombras se habían ido. La sombra de la silla se mantuvo, pero las demás se habían ido. Lentamente empecé a caminar. Solía alucinar cuando era un niño, así que atribuí a ello lo ocurrido. Me sentí mejor al seguir el trayecto, revisé abajo por obstáculos, y ahí fue cuando lo vi. O no lo vi. Mi sombra no estaba. No tuve tiempo de gritar. Corrí tan rápido como pude a la otra puerta y me adentré a la cuarta habitación sin pensar en lo que podría contener. Esta fue posiblemente la más inquietante. Cuando cerré la puerta, toda la luz pareció ser succionada y puesta de vuelta en la habitación anterior. Me quedé ahí, envuelto en la oscuridad, sin poder moverme. No le temo a la oscuridad, nunca le he temido, pero estaba aterrado. Toda visibilidad me había abandonado. Sostuve mi mano frente a mi rostro y de no saber que le había ordenado a mi cuerpo tal cosa, nunca habría sido capaz de darme cuenta. Oscuridad no lo describe. No podía escuchar nada, era un silencio inerte. Cuando estás en una habitación a prueba de sonido, aún puedes escucharte respirar. Puedes escucharte estando vivo, yo no podía. Comencé a empujarme hacia adelante, mi corazón palpitando agitadamente era lo único que podía sentir.
No parecía haber una puerta del otro lado, no estaba seguro de que hubiese una esta vez. El silencio fue entonces roto por un leve zumbido. Me giré violentamente al sentirlo detrás mío, pero no podía siquiera ver mi nariz. De cualquier forma, sabía que algo había ahí. El zumbido se acrecentó, más fuerte, más cercano. Di un paso atrás, nunca había experimentado esa clase de miedo. Realmente no puedo describirlo. No temía morir, temía las alternativas. Las luces parpadearon durante menos de un segundo y lo vi. Nada. La habitación estaba de nuevo inmersa en tinieblas y el zumbido era ya un chirrido salvaje. No podía seguir con ese sonido maldito durante otro minuto. Corrí hacia atrás, lejos del ruido, hasta llegar al otro extremo. Al dar con la perilla de la puerta la giré y caí a la siguiente habitación. Antes de que detalle la quinta habitación deben de tener claro algo. Yo no soy un adicto a las drogas. No he tenido historial de abuso de drogas o cualquier tipo de episodios psicóticos fuera de las alucinaciones en mi infancia que mencioné antes, y esas solo ocurrían cuando estaba muy cansado o recién despertaba. Entré en la casa sin fin con la mente sana. Después de caer por el cuarto anterior, mi vista de la habitación número 5 era de espaldas, mirando hacia el techo. Lo que vi no me asustó, simplemente me impresionó. Árboles habían crecido en la habitación y se alzaban por encima de mi cabeza. El techo era más alto que en las otras habitaciones, de lo cual pude conjeturar que estaba en el centro de la casa. Me levanté del suelo, sacudí el polvo, y di un vistazo. Fue sin duda la más grande habitación. No llegaba a ver la salida desde donde estaba, varios arbustos y ramas bloqueando mi línea de visión me debieron impedir de ubicar una. Imaginé que a partir de este punto las habitaciones serían más y más aterradoras, pero esto era un paraíso en comparación con la última habitación. También asumí que lo que fuera que estuviera ahí en la cuarta habitación, se quedó en la cuarta habitación. No lo hizo. En lo que me adentraba por el área, comencé a escuchar lo que uno escucharía si estuviera en un bosque, el ruido de los insectos y el aleteo ocasional de un ave parecían ser mi única compañía en esta habitación. Eso fue lo que más me molestó. Escuchaba los insectos y otros animales, pero no veía ninguno. Caminé, esperando que tras el siguiente árbol diera con la puerta. Después de unos momentos sentí un mosquito acomodarse en mi brazo. Lo sacudí y seguí andando. Un segundo después, sentí 10 mosquitos más volar a mi piel en diferentes lugares. Los sentí arrastrarse de arriba hacia abajo en mis brazos y piernas, y unos pocos bordando mi cara. Hacía un esfuerzo por espantarlos, pero seguían viniendo. Cuando vi abajo dejé escapar un grito ahogado. No había un tan solo insecto. Ni un solo mosquito estaba en mi piel, pero podía sentirlos a lo largo de mi cuerpo. Los sentía picarme y los oía volar por mi rostro y alrededor. Me tiré al suelo y comencé a rodar. Estaba desesperado, odio a los insectos, especialmente los que no puedo ver o tocar. Estos mosquitos podían tocarme, y estaban por todas partes. Me puse a gatear. No tenía idea de a dónde iba, la entrada no estaba por ningún lado, y seguía lejos de encontrar la salida. Así que gateé, con mi piel siendo agredida por esos insectos fantasma. Después de un interminable periodo de tiempo di con la sexta puerta. Agarré el árbol más cercano y conseguí ponerme en pie, perdidamente abofeteando mis brazos y piernas en vano. Traté de correr pero no pude, mi cuerpo estaba agotado de arrastrarse y hacerle frente a lo que fuera que tuviera encima. Emprendí algunos pasos tambaleantes hacia la puerta, agarrando cada árbol en el camino para sostenerme. Fue solo a unos metros de distancia cuando lo escuché. El mismo insistente zumbido de antes. Venía de la habitación siguiente, y era más grave. La sensación de los mosquitos se reducía mientras el zumbido tomaba fuerza. Al poner mi mano en la perilla, los mosquitos desaparecieron, pero no me atreví a girarla. Esperé, con mi cabeza apoyada en la puerta y mi mano en un agarre tembloroso. El zumbido era tan ruidoso que ni siquiera podía oírme pretendiendo reflexionar. Sabía que de soltar la perilla los insectos volverían y no habría forma de que regresara hasta la habitación anterior. No había nada que pudiera hacer sino continuar. La sexta habitación seguía, y la sexta habitación era el infierno. Cerré la puerta detrás de mí. Cuando cayó en su marco el zumbido desistió. Me volteé en el asombro, y la puerta ya no estaba. Miré a mi alrededor. La habitación era idéntica a la tercera, la misma silla y lámpara, pero con la cantidad justa de sombras esta vez. La única diferencia era la ausencia de una salida. Ya lo dije antes, no he tenido problemas de inestabilidad mental, pero en ese momento caí en lo que ahora sé era locura. No grité. No emití ningún sonido. Al principio rasgué suavemente.
La pared era dura, aunque sabía que la puerta estaba ahí, en alguna parte. Rasgué donde antes se encontraba la perilla. Con ambas manos, jadeante, mis uñas magullándose contra la pared. La puerta estaba ahí, sabía que estaba ahí. ¿Te encuentras bien? Salté del suelo y me giré en un movimiento. Me apoyé en la pared detrás de mí y vi que era lo que me habló, y hasta este día me arrepiento de haber volteado. La pequeña niña llevaba un vestido blanco fino que caía hasta sus tobillos. Tenía una larga melena rubia, piel blanca y ojos azules. Era la cosa más aterradora que había visto, y sé que en mi vida nunca nada será tan inquietante como lo que vi en ella. Mientras le miraba, veía a la niña, pero también algo más. Donde estaba parada veía lo que parecía el cuerpo de un hombre cubierto en grueso pelaje, desnudo de pies a cabeza, pero su cabeza no era humana, y los dedos en sus pies pezuñas. No era el diablo, aunque en ese momento bien podría haberlo sido. Su cabeza tenía la forma de un carnero y el hocico de un lobo. Era repulsivo, y era uno mismo con la niña enfrente de mí. No puedo ponerlo bien en palabras. Los veía, al mismo tiempo, compartieron el mismo lugar en la habitación. Mi mente batallaba con lo que estaba tratando de procesar. Miraba a lo que fuera que me había hablado. No había salida. Estaba atrapado ahí con ello. Y luego volvió a hablar. David, no debiste haber venido. Cuando habló, escuché las palabras de la bestia y de la niña fundirse en una voz que no me atreveré a describir. En mi mente se grabó la frase y reprodujo infinitamente, aislándome de todo otro sonido. No supe qué hacer, me estaba sumiendo en la locura y aún así no era capaz de apartar mis ojos de lo que estaba delante mío. Caí al suelo. Creí haberme desmayado, pero la habitación no me lo permitiría. Solo quería que terminara. Me apoyaba en la pared, con los ojos entreabiertos y la bestia fijando los suyos en mí. A centímetros de mi cuerpo se paseaba una de las ratas a cuerda de la segunda habitación, y ahí me llegó. La casa se burlaba de mí. Contra toda lógica, ver la rata me dio lo suficiente para recuperar mi mente de cual fuera el turbio estado en el que se encontraba. Iba a salir de ahí. Saldría de esa casa y viviría y nunca pensaría en ese lugar de nuevo. Esta habitación era el infierno, y no estaba dispuesto a tomar residencia. Al principio eran solo mis ojos lo que se movía. Busqué en las paredes para cualquier tipo de apertura. La habitación no era muy grande, por lo que no tomó mucho explorarla. La voz de la bestia seguía, acrecentándose mientras ella permanecía fijada a su lugar en la habitación. Puse mi mano en el suelo y me coloqué de rodillas, volteándome a revisar la pared detrás de mí. Lo que vi me dejó aturdido. La criatura un tiempo pasó al lado izquierdo de mi espalda, susurrando en mi mente que no debería haber venido. Sentía su aliento en mi cuello, pero me negué a dar la vuelta, y de pronto no me interesaba tanto su presencia. Un gran rectángulo estaba raspado en la madera con una pequeña abolladura en su centro, justo enfrente de mis ojos tenía el gran 7 que en mi desesperación había rasgado en la pared. La séptima habitación, tras la pared donde la quinta estaba hace unos momentos. No sé cómo lo había hecho, y tal vez fue mi pánico en el momento, pero había creado la puerta. En mi locura había cavado en la pared lo que más necesitaba, una salida a la siguiente habitación. El demonio estaba justo detrás de mí, mas por alguna razón parecía no poder tocarme. Cerré los ojos y coloqué ambas manos sobre el gran 7. Y empujé. Empujé tan duro como pude. El demonio estaba ahora gritando a mi oído. Me dijo que nunca escaparía. Me dijo que este era el final pero que no iba a morir, que me quedaría a vivir en la sexta habitación con él. No lo haría. Empujé y grité a todo pulmón. Arremetí contra la puerta y grité, y el demonio se había ido. Me quedé en silencio. Me di la vuelta lentamente y fue recibido por la habitación conservando el aspecto que tenía cuando llegué, solo una silla y una lámpara. No lo podía creer, pero no tenía tiempo para pensar. Me volví a la puerta y di un salto atrás en asombro. Lo que vi fue una puerta, no una que había cavado en la madera, sino una puerta normal con un 7 grande en ella. Todo mi cuerpo estaba en shock. Debí de girar la perilla por reflejo luego de un segundo. De ninguna manera me quedaría a esperar que esa cosa volviera. Ingresé a la habitación completamente agotado. La puerta se cerró detrás de mí, y me di cuenta de dónde estaba. Afuera. Era distinto a la quinta habitación, realmente estaba afuera. Caí de rodillas, quería llorar. Por fin salí de ese infierno. Di un vistazo a la puerta por la que salí y me encontré con la entrada principal. Me dirigí a mi coche y regresé a casa, pensando en lo agradable que una ducha sonaba. Caminando por el pórtico de mi casa me sentí incómodo.
La alegría de abandonar la casa sin fin se desvanecía y el miedo lentamente turbaba mi juicio. Lo dejé a un lado, por todo lo que había experimentado en las últimas horas. Entré y fui directo a mi habitación. Sobre la cama estaba mi gato Baskerville. Era el primer ser vivo que contemplaba en toda la noche, y me acerqué para acariciarlo. Protestó y arañó mi mano. Retrocedí extrañado, ya que nunca había actuado de esa manera. Pensé lo que sea, es un gato viejo. Tomé una ducha y me preparé para lo que esperaba sería una noche en vela. Después de mi ducha fui a preparar algo de comida. Bajé las escaleras y llegué a la sala de estar, y lo que vi quedará por siempre grabado en mi mente. Mis padres estaban tirados en el suelo, desnudos y cubiertos en sangre. Habían sido mutilados hasta el punto en que era difícil reconocerles. Sus miembros fueron removidos y colocados junto a sus cuerpos, y sus cabezas dejadas sobre sus pechos, viendo hacia mí. La parte más inquietante eran sus expresiones. Sonreían, como contentos de verme. No sabía lo que había pasado, ni siquiera vivían conmigo en ese entonces. Vomité, y luego algo captó mi mirada. Una puerta que no estaba ahí antes. Una puerta con un gran 8 pintado en sangre. Continuaba en la casa. Estaba de pie sobre mi sala de estar, pero dentro de la 7ª habitación. Ambos rostros sonrieron ampliamente al darme cuenta de esto. La 8ª puerta estaba al otro lado de la sala en la pared detrás de los cuerpos mutilados, que ahora estaba seguro no pertenecían a mis padres. Sabía que no podía detenerme, pero en ese momento estaba rendido. Sus rostros sonrientes tomaron control de mi ser, fijándome a dónde estaba parado, inmovilizándome. Vomité por segunda vez y estuve a punto de caer. Entonces el zumbido regresó. Era más fuerte que nunca, y colmó la casa e hizo temblar las paredes. El zumbido fue lo que me obligó a caminar. Mi cuerpo apenas podía mantenerse en pie, difícilmente podía andar, y mientras más cerca estaba de los cuerpos, más cerca estaba del suicidio. Las paredes se sacudían con tanta fuerza que parecían estar a punto del colapso, pero aún así las cabezas me sonreían. A medida que me aproximaba, sus ojos me seguían. Estaba posicionado ahora entre los dos cuerpos, a unos metros de la puerta. Las manos desmembradas se arrastraban por la alfombra hacia mí, al mismo tiempo que las cabezas continuaban mirándome. El pánico se apoderó de mí y aceleré mi paso. No los quería oír hablar. No quería que las voces coincidieran con las de mis padres. Comenzaron a abrir sus bocas, y las manos ya estaban a solo centímetros de mis pies. En un arrebato de desesperación me lancé hacia la puerta, abrí y cerré de golpe detrás mío. 8ª habitación. Era una réplica de la 4ª y 6ª habitación. Sentado en la silla previamente desocupada había un hombre. Tras algunos segundos de incredulidad, mi mente finalmente aceptó que el hombre sentado en la silla era yo. No alguien muy parecido a mí, ese era David Williams. Me acerqué. Pese a estar seguro tenía que verle de cerca. Él me miró y me di cuenta de las lágrimas en sus ojos. Por favor, no lo hagas, por favor, no me hagas daño. ¿Qué? Dije. ¿Quién eres tú? No voy a hacerte daño. Si lo harás, estaba sollozando ahora. Vas a hacerme daño y no quiero que lo hagas. Se colocó en la silla con las piernas entre sus brazos y comenzó a mecerse de atrás hacia adelante. Era muy lamentable verlo, sobre todo porque era como yo, idéntico en todos los sentidos. Escucha, ¿quién eres? Me encontraba a solo unos metros de mi copia. Fue la experiencia más extraña hasta ese punto, ahí de pie hablando conmigo mismo. No estaba asustado, aún. ¿Por qué estás? Me harás daño si quieres salir, me harás daño. ¿Por qué dices eso? Cálmate, ¿sí? Tuvo que apartar un pie de su cuerpo para permitirme verlo, solo ligeramente. El David en la silla vestía con la misma ropa que yo, a excepción de un pequeño bordado rojo en su camisa, uno con forma de 9. Me harás daño, por favor, no me hagas daño. Su tono de voz empezó a menguar. Su mirada estaba perdida en un rincón de la habitación. Yo no podía superar ese pequeño número en su pecho. Sabía exactamente lo que era. Las primeras puertas fueron sencillas y presentes, mientras que las demás comenzaron a ponerse más ambiguas. La 7ª fue rasgada en la pared por mis propias manos. La 8ª estaba marcada en sangre por encima de los cuerpos mutilados. Sin embargo, la última, este número estaba en una persona viva. Y peor aún, estaba en una persona que se veía exactamente como yo. ¿David? Tuve que preguntar. ¿Si me harás daño?, inquirió. Di un vistazo alrededor en lo que él seguía lamentándose. La habitación no tenía puerta, y de manera similar a la 6ª, la entrada ya no estaba.
Por alguna razón supuse que con rasgar la pared no conseguiría nada. Estudié las paredes y el piso alrededor de la silla, acercándome a esta para revisar si tenía algo por debajo. Desafortunadamente, lo tenía. Bajo la silla había un cuchillo, acompañado de una etiqueta, que ponía, para David, de la gerencia. La sensación en mi estómago al leer la etiqueta era algo maligno. Quería vomitar, y la última cosa que quería hacer era tomar el cuchillo. Mi mente daba vueltas en un mar de preguntas sin respuesta. ¿Quién puso esto aquí y cómo obtuvo mi nombre? Por no mencionar el hecho de que mientras estaba arrodillado en la fría madera, también estaba sentado en la silla, sollozando por la idea de ser herido por mí mismo. Era demasiado para procesar. La casa y la gerencia habían estado jugando conmigo todo este tiempo. Mis pensamientos se volvieron a Peter, y de si él había o no llegado hasta aquí, y de hacerlo, si se encontró con un Peter Terry llorando en esta misma silla, balanceándose de atrás hacia adelante. No importaba. Tomé el cuchillo y el otro David guardó silencio. David, dijo con mi voz, ¿qué crees que haces? Me levanté del suelo y apreté el mango del cuchillo en mi mano. David permanecía en la silla, ahora mucho más sosegado. Me miró con una leve sonrisa que no me permitió discernir de si iba a reír o estrangularme. Poco a poco se levantó de la silla y se colocó frente a mí. Era sorprendente, su altura e incluso su postura eran iguales a las mías. Sentí el mango plástico del cuchillo y lo apreté con más fuerza. No sabía lo que planeaba hacer con él, pero tenía la sensación de que lo iba a necesitar. Ahora, su tono de voz sonó un poco más profundo que el mío, voy a hacerte daño. Voy a hacerte daño y te voy a mantener aquí. No respondí. Solo contuve la respiración y lo derribé al suelo. Inmovilizándolo, con el cuchillo en posición y listo, miré hacia abajo. Él miró de vuelta aterrado. Era como estar frente a un espejo. En ese instante el zumbido volvió, bajo y distante, aunque lo sentía hasta en lo más profundo de mi cuerpo. David me veía mientras yo me debatía mi siguiente movimiento y el zumbido me parecía cada vez más insoportable. Sentí algo dentro de mí romperse. Con un movimiento enterré el cuchillo por el bordado y desgarré completamente a David desde su pecho hasta el final de su abdomen. La negrura llenó la habitación. Caí. La oscuridad a mi alrededor no puedo compararla con nada de lo que había experimentado hasta ese punto. La cuarta habitación estaba oscura, pero no como esto. Creí no estar cayendo después de un tiempo. No sentía mi peso, solo una profunda tristeza. La visión de mis padres no abandonaba mi mente. Estaba consciente de que no era real, pero lo había visto, y la mente tiene problemas para diferenciar entre lo que es real y lo que no. Estuve en la 9ª habitación por días. En la habitación final, y es que era exactamente eso, el final. La casa sin fin tenía un final, y lo había alcanzado. Bajo la impresión de que seguiría en ese estado por siempre, me di por vencido. Ni siquiera el zumbido estaba ahí para retar mi cordura. Había perdido completamente mis sentidos. No había ningún sonido. La vista era inservible aquí. Me acostumbré tanto a lo que estaba viviendo que no sé decir cuándo fue la primera vez que la vi. Una luz. Una de esas luces estereotipadas al final del túnel y la sensación del suelo formándose bajo mis pies. Torpemente tanteé a mi alrededor en lo que caminé hacia la luz, previendo el momento en que un obstáculo frustraría una vez más mi intento por abandonar la casa. La luz era una hendidura vertical por el lado de una puerta no enumerada. Abriéndola completamente volví al lugar donde empecé, en el vestíbulo de la casa sin fin, aún vacío, aún decorado con un tema de Halloween infantil. Después de todo lo que había sucedido esa noche, desconfiaba de mi verdadera ubicación, pero nada extraño pasó. Noté que encima del escritorio había un sobre blanco con mi nombre escrito a mano en él. Inmensamente curioso, aunque reticente, encontré el valor necesario para abrir el sobre. Dentro había una carta, igualmente escrita a mano. David Williams. Felicitaciones. Ha llegado al final de la casa sin fin. Por favor acepte este premio como una muestra de su gran logro. Por siempre suya, la gerencia. Con la carta venían 5 billetes de $100. No podía parar de reír. Reí por horas. Reí mientras caminaba a mi coche y en lo que conducía a casa. Reí mientras estacionaba mi auto en el garaje y reí mientras abría la puerta principal de mi casa y me seguí riendo en lo que veía el pequeño 10 grabado en la puerta de madera. Es bastante común que desde pequeños, nuestros padres nos enseñen a obedecer sus indicaciones, o bien, las de otro adulto, y siempre y cuando sean para nuestro propio bien.
En la mayoría de los casos, los niños responden extraordinariamente a estas indicaciones, hábito que se llevan consigo hasta la tumba. Por otra parte, están aquellos niños que, ya sea por rebeldía o porque les causa curiosidad el saber qué pasará si no las siguen, ignoran lo que, en el mejor de los casos, se les pide amablemente. Yo, pertenezco a este último tipo de niños, o pertenecí, ahora como adulto, son pocas las personas que me dan indicaciones, las cuales atiendo por educación. Sin embargo, la indicación que se me dio aquella noche, y el no seguirla, trajeron a mi vida, la única vez que he renegado de mi incansable curiosidad. La lluvia de esa noche y las altas horas que el reloj marcaba, me obligó a hacer una parada en un motel a la orilla de la carretera, donde tuve que pasar la noche. Dado que no era una época vacacional, el motel estaba prácticamente vacío, cualquier ruido provocaba un eco profundo y penetrante. Debido a esto, mis pasos se hicieron oír hasta la recepción, donde se asomó un joven delgado, cuya expresión denotaba cansancio y cierta inquietud. Me saludó con una voz tímida: «Buenas noches, señor». Enseguida respondí: «Buenas noches, joven. ¿Me podría proporcionar una habitación?». A lo que respondió: «Vaya suerte la suya, solo hay una disponible, ya que las demás están en mantenimiento, y una bueno, no importa. Le asignaré la habitación 5. La pequeña pausa que el recepcionista hizo me llamó la atención, y como ya he mencionado, mi curiosidad reaccionó en ese mismo momento. Sin embargo, no fue necesario preguntar qué había con esa habitación, pues el joven enseguida de entregarme la llave, me hizo un comentario. «Aquí tiene la llave de su habitación, señor. Solo me queda decirle lo siguiente. En la habitación contigua a la suya, hay una advertencia, le voy a pedir que por favor, la siga atentamente». No pregunté por qué, le di las gracias al recepcionista y me dirigí a la habitación. Al dar con ella, observé la puerta siguiente, que estaba sellada con cinta policial e inscrita en ella «No pase». Sin embargo, la advertencia a la que se refería el recepcionista era una escrita en una hoja de papel, con una letra casi invisible pero perfectamente legible de cerca: «No mire por el orificio». En ese momento, noté que la puerta no tenía picaporte, solo se encontraba el orificio donde se supone que este debía estar. Sin embargo, el orificio se encontraba obstruido por la cinta policial. Por primera vez en la vida decidí obedecer una indicación y procedí a entrar a mi habitación y dormir, pues planeaba irme en cuanto despertara. El reloj marcaba las 3 am y no lograba conciliar el sueño. Era mi curiosidad por saber lo que había tras esa puerta, la intriga del por qué la cinta y el no mirar por el orificio del picaporte. Supuse que algún crimen se había cometido recientemente y la policía aún investigaba, pero eso no respondía el por qué no mirar por el orificio, y aun si así fuera, la entrada al motel en general estaría restringida. No lo resistí más, me levanté de la cama y me dirigí hacia esa puerta, toqué como si alguien estuviera ahí, esperando recibir respuesta, la cual no llegó. Traté de empujarla, pero estaba firmemente sellada, solo quedaba una cosa por hacer. En cuanto pensé en eso, el sudor comenzó a escurrir por mi rostro, mis piernas y mis brazos temblaban, y mi corazón golpeaba fuerte y con frecuencia mi pecho. Después de respirar profundo, tratando de calmar mis nervios, me agaché, rasgué la cinta que cubría el orificio y lentamente asomé mi mirada. El cuarto parecía estar en orden, la cama tendida, la lámpara y el tocador que estaba a un lado también. La televisión pequeña que había frente a la cama estaba apagada y solo lograba distinguir todo esto por un pequeño rayo de luz que entraba por la ventana. Seguí verificando la habitación cuando mi mirada se topó con una mujer sentada frente al tocador. No logré ver su rostro debido a que el espejo parecía estar roto. No se me ocurrió hablarle, ni llamar su atención, quizá fue por el escalofrío que recorrió mi espalda en el momento en que la vi. Me enderecé y caminé de nuevo a mi habitación, con una sensación de que ahí es donde debí quedarme desde un principio. Sin embargo, lo hecho estaba. Por unas horas logré dormir, pero volví a despertar cerca de las 7, aún consternado por lo que había visto. Me dirigí una vez más a la habitación en cuestión y me asomé por el orificio. Esta vez no vi las cosas en orden, ni la cama, ni a la mujer, solo observé un fondo completamente rojo, lo cual me pareció extraño, y pensé que tal vez la mujer se había dado cuenta de que estuve observando y colocó alguna prenda en la puerta para que nadie hiciera lo mismo. Enseguida recogí mis cosas y fui a la recepción a entregar la llave. Estaba otra vez ahí el recepcionista, con una expresión mucho más inquieta que la de anoche y esta vez un tanto molesta. Notó cierta inquietud en mí. Solo me miró fijamente por un corto tiempo y exclamó: «¿Miró por el orificio, cierto?». Su mirada fue tan penetrante, exigiendo violentamente la verdad. «Sí, lo hice».
Su expresión ahora se tornó a una de tristeza, suspiró y me dijo, bien, supongo que no se puede ir con la duda, permítame contarle. Hace 2 años, un matrimonio pasó la noche en esa habitación, el hombre al parecer se molestó demasiado con la mujer, como si hubieran peleado antes de que llegaran aquí. Esa misma noche, el hombre perdió el control, rompió el espejo de la habitación, y asesinó a la mujer con los pedazos de este, después de que el cadáver de ella yacía en el suelo, frío y sin vida, le sacó los ojos, con los mismos pedazos de vidrio con los que le dio muerte. 1 año después, una persona que se hospedaba en la misma habitación en la que usted se hospedó, juró ver a una mujer que se asomaba por la rendija de la puerta de la habitación donde ocurrió el homicidio, y era el fantasma de ella. Dije yo, sí, solo pudo concentrarse en una cosa, dijo él, ¿cuál? Pregunté yo. Sus ojos rojos.